How you doing, guys? Today I decided to follow an advice in a friend of mine. Uh, I'm not gonna mention his name, but he's a very good friend of mine. He deals with a lot of medical centers, clinical centers. He do billing, coding. He does a lot of stuff. Very good guy. Like Dominicans, like me, that come from our country, even though I was born here in Queens, to make a name, to make a living by doing good things. Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? O buenas tardes o buenas noches para el que lo esté escuchando. Estoy haciendo esta segunda parte porque me voy a llevar de un consejo que me dio un buen amigo dominicano. No voy a decir su nombre, pero él trabaja con muchas clínicas. Le hace el billing, la contabilidad médica, y así como él, así como vinimos nosotros los dominicanos, o de todas partes del mundo, porque en todas las partes del mundo hay personas buenas y personas malas. Eso no lo va a cambiar nadie. En el cual me dijo, cambia la forma como me dijiste esto, como ayudaste esto, para que sea mejor. Digo, ok, me voy a llevar de eso y voy a hacer esto aquí para eso. Para mejorar el otro video que tiene relación a la quelación y los riñones. And anyway, I'm going to be bringing information from an anatomical, physiological, biochemistry point of view, in terms of the advantage of recognizing when we have perhaps kidney problems, kidney failure, kidney damage, anomalies with our urinary system, diseases with our urinary system that our body is telling us, is letting us know that something's wrong, and that perhaps we don't follow or we don't go to an expert, to a physician, to a medical doctor, to someone that could guide you practically based on science, besides anything that is, as we call it, alternative medicine or functional medicine or advanced medicine. It is good to go to any health practitioner that follows science. And that is something that is positive. And I don't think I'm giving you a misguiding by letting you know that listen to someone that has gone through a medical science program, that went to a medical school, that did other programs to continue growth, because there is a misperception that once we finish medical school we know it all, and that is completely wrong. When we finish medical school is when we start beginning our scientific development, if we in reality continue to do that, so I hope that this is going to enlighten more of the message that I want to deliver in the previous Chelation part 1. And at the same time, I'm going to give I'm going to remind my professor of anatomy and physiology, Dr. Carmona. Dr. Carmona was one of my professors in my medical school in the Dominican Republic, and I learned a lot from him. Bueno, voy a hablar un poquito del punto de vista, voy a cambiar un poquito como hice el primer video de la quelación y los riñones, pero voy a hablar un poquito más desde el punto de vista anatómico, de la parte fisiológica, de la parte bioquímica. Voy a hablar un poquito más de las señales que nuestro sistema urinario nos da a nosotros, nuestros riñones, para dejarnos saber tal vez que estamos ya estando en un daño renal, en algún tipo de enfermedad renal, y de por qué es bueno que tú y yo y cualquier médico o cualquier persona que está sintiendo señales que no son naturales y que tu propio organismo te deja saber que algo está mal en ti, que tú vayas a un doctor, a un especialista, a una persona que fue a una escuela de medicina, y que muchas veces el que termina la escuela de medicina cree que se lo sabe todo, y eso no es así. Nosotros, o cuando terminamos la escuela de medicina, tenemos una base, pero tenemos que seguir estudiando más y más y más y más. Y cada día aprendemos más. Todavía yo creo que a mí me faltan 50 años más para aprender, por lo menos un poquito así, más de medicina, o de fisiología,
o de ser médico. Y le quiero dar las gracias a uno de mis profesores, el doctor Carmona, profesor de anatomía y fisiología mía en mi Universidad de Medicina en República Dominicana. Y una vez más diciendo que así como tenemos dominicanos buenos y de raza buena y de raza mala, siempre va a haber eso, una persona que habla bien y otra persona que habla mal. Pero es mejor llevarte de alguien que haya tenido estudios científicos, que pueda hablarte con bases científicas, no solamente con anécdotas. Aunque en la medicina tradicional, en la medicina alternativa, en la medicina que le llaman natural, que esto no es nada de natural, ¿ok? Medicina regenerativa, medicina funcional, uno tiene que ser primero médico, doctor en medicina, saber anatomía, fisiología, patología y otras cosas más, y estar al día con otras cosas más, puesto que la verdad absoluta solamente la tiene Papá Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo espero que con esta parte yo aclare un poquito y mejore, porque yo siempre trato de mejorar cuando hago cosas malas o que se interpretan un poquito mal. Bueno, trato. No soy perfecto, pero quisiera. Anyway, cuídense para todos ustedes y espero que esta parte, en base a lo que es la quelación y a cómo es que trabaja nuestro cuerpo y cómo es que fuimos creados por el ser más grande, el creador, Dios. No hay forma que nadie me diga a mí que este cuerpo no fue creado. Y hoy voy a hacer otros puntos enseñándole a ustedes el por qué hubo un creador. All right, guys. Let's start with a little bit of anatomy. Vamos a empezar con un poquito de anatomía. What you see in red here, okay? Let me see if I could mark it, okay? What you see in red here, this point here. Normally we call that artery. Lo que vemos nosotros así en forma roja, ese vaso sanguíneo, se le llama arteria normalmente. Pero es mentira, las arterias no tienen un color rojo, simplemente se ven rojas por la cantidad de oxigenación que hay en los glóbulos rojos. But nevertheless, arteries, they don't really look red. They just look red for people to learn about it for educational purposes. What make the blood vessels, they are translucent. They look like kind of reddish because of the hemoglobin and the oxygen combined together. And what is in blue are the blood vessels, the vein here. Y lo que vemos en azul son las venas, okay? That normally veins, it is defined as going towards the heart, bringing blood poor in oxygen and reaching in metabolic ways, let's say. And that the arteries branch off or come off the artery to every organ, body system. Y por definición, las arterias salen del corazón trayendo sangre oxigenada y rica en nutrientes hacia todos nuestros órganos y tejidos, con excepción de las arterias pulmonares. Y las venas salen de cada órgano nuestro y va hacia el corazón con sangre muy poca en oxígeno y con sangre rica en desperdicios metabólicos. That is what normally we know about the physiology of the arteries that come, out of from the heart and from the veins that goes towards the heart. Now let me erase here. Ahora déjame borrar aquí porque una vez más ya tenemos la definición de que los vasos sanguíneos, las arterias y las venas son vasos sanguíneos, las arterias que salen del corazón llevando sangre rica en oxígeno y las venas son vasos sanguíneos que salen de cada órgano nuestro hacia el corazón llevando sangre pobre en oxígeno. But we are going to talk about the abdominal aorta. That's what we want to talk about. That's what I want to talk about now. Yo quiero hablarle ahora de la arteria aorta abdominal. Voy a poner una línea aquí, esta que está aquí en rojo grande así. Esa es la que conocemos como la arteria abdominal, aorta. So this in red is what we call the abdominal aorta. Now, if you see here,
in this abdominal aorta, we are going to include the renal artery. And the renal artery goes to each lung. So we have a right renal artery and we have a left renal artery. So out of the aorta, many branches of artery comes off to everybody, to every tissue. So de la aorta, específicamente aquí en la aorta abdominal, sale una arteria hacia el riñón derecho y una arteria hacia el riñón izquierdo. Y a esto se le llama la arteria renal de riñón, arteria renal derecha o arteria renal izquierda. Si tú miras la flechita de la roja, aquí, arteria renal, fíjate aquí. Eso quiere decir que esa arteria renal viene de la aorta abdominal y llega hacia el riñón, llevándole sangre rica en oxígenos. ¿Ok? Now, if you could see here that from the abdominal aorta, there is a black arrow here that shows that out of the abdominal aorta, a branch in artery goes to the kidney, and we call that renal artery, bringing blood rich in oxygen. All right, the same thing we have to the left side, and also we have the veins. And if you see the veins from the kidney goes back into the renal vein, and from the renal vein that will go into the inferior vena cava. Y si ustedes pueden mirar aquí, las venas específicamente, todas ellas duermen, vamos a decir, desembocan, vamos a decir, llegan, vamos a decir, a la vena inferior cava, esta que está aquí, que es la que lleva la sangre hacia el corazón. So all these small veins, they will all drain into the inferior vena cava from the inferior portion of our body, and it will bring blood all the way up to the heart. So, y esta es la circulación, ¿ok? Tenemos la inferior vena cava, que se comunica con las venas renales, ¿ok? Y que lleva la sangre pobre en oxígeno hacia el corazón. Now, as I said before, okay, the kidneys filters blood, and that's why I'm bringing the blood vessel. In this case, is the vasculature of the kidneys. Como dije en el video previo, okay, una de las funciones que hace el riñón es filtrar la sangre, okay, y la hace a través de ¿quién? A través de los riñones, okay. Recuérdate que los riñones filtran exceso de agua, filtran exceso de sal, el exceso de hidrógenos, de ácido, okay, y de productos metabólicos como la urea y como el ácido úrico. So let's remember that the kidneys not only filters the blood, but also remove excess of water, excess of salt, excess of hydrogen ions, excess of metabolic waste such as urea and uric acid, okay? And they all come out through a muscular wall that I'm going to show you now here, which is the ureter right here. Y todos estos desperdicios a nivel de sangre que los riñones están filtrando vienen a través de este tejido muscular, este tubo, es un tubo muscular, así mismo un tubo muscular, el uréter. Y tenemos uno en cada lado derecho y tenemos uno en el lado izquierdo. So these ureters that we have, okay, they all come from the kidney and they will go down into the urinary bladder. Y aquí es donde esta sangre que se filtró va a salir a través del uréter en forma de orina, y esa orina va a bajar por este tubo muscular, una vez más, que está aquí, tanto uno a la derecha como otro a la izquierda, y va a desembocar en este saco, en esta bolsa, en esta área que se llama la vejiga urinaria. So that's practically it, okay? In the sense of from the blood vessels that gets into the kidney, remembering, and we are going to be talking specifically as the blood vessel, and why chelation is so good for chelation, depending on how the kidney is doing, and we're going to talk about that.
Y por eso es que estoy diciendo que es importante nosotros saber el por qué en realidad la quelación es buena. ¿Por qué? En base a uno ayudar a los riñones, siempre y cuando de cómo esté la función o el funcionamiento renal, del cual tenemos que investigar para saber si hay alguna enfermedad o no. Now, so let's remember that these tubing, muscular tubing, muscle ureters, okay? They are muscle tubing, tubular muscle. Estos son músculos, estos uréter, por donde va a estar pasando la orina, son tubos o un tubito, pero el tejido que tiene es muscular, el cual puede tanto tener una constricción como puede tener una relajación. Which one, when you talk about muscle, you know that they could get into a constriction state or a relaxation state, which is going to create pressure or decrease pressure, let's say when the flow of urine is going through, el cual va a hacer que de una forma u otra se pueda crear una presión mayor o menor a través de estos uréteres, de estos canales que están llevando la orina hacia la vejiga urinaria. Now, the urethra that you see here is where that urine is going to come out, or through the urethra canal. De la uretra, que es tanto en el hombre como la mujer, el canal de la uretra es por donde la orina va a ser eliminada. That is normal both in men and also in women. It has the same name. It's called urethra. Of course, the urethra from the male is longer than the urethra from the female. All right, it's just like that, okay, because of the anatomical, physiologic, or biologic structure that God made us. Y así es como es la fisiología y la anatomía de la uretra. En el sexo masculino es más larga porque el pene es más largo, y en la mujer la uretra es más pequeña, ¿ok? Por su condición de lo que es la anatomía de la vagina o del sistema urinario, ¿ok? Now, independientemente de eso, independently of that, let me just make reference to a few more things, ¿ok? Independientemente de esto, déjame hacer referencia de acerca de otras cosas más. Aquí, right here, I'm bringing you the internal structure, okay, of the kidney, like through a side cut or a coronal view, as we call it in anatomy. Vamos a traer el riñón ahora en una forma, en un corte, ok, que nos va a nosotros coronal, del punto de vista médico, que nos va a enseñar a nosotros la parte interna de lo que tenemos nosotros dentro de cada riñón, ok. So, primero, como estamos hablando de los blood vessels, de vasos sanguíneos, since we are talking about blood vessels, I want to mention this. I want to mention that we have something that is known as the hilum. This part here, the hilum. The hilum, we call that to all the area where all the blood vessels are. Como estamos hablando de la parte de una de las funciones que hace el riñón, de la filtración de sangre, y quien lleva sangre o saca sangre del riñón es la arteria renal y la vena renal. So, esta área en donde están todos los vasos sanguíneos que van hacia el riñón o que salen del riñón se le llaman hilum. Okay, el hilum. Okay. Now, independientemente de esto, you could see that renal artery, I have an arrow here that indicates that blood goes inside to where it's going to be filtered. Aquí enseño yo la arteria renal aquí, y mira una rayita aquí, déjame borrarlo para que lo puedas ver otra vez. Una rayita aquí, en donde enseña que aquí está entrando la sangre que va a ser filtrada. ¿Filtrada dónde? En la unidad máxima, ok, del riñón, que se llama nephron. And where is this blood is going to be filtered? It's going to be filtered in the functional unit of the kidney, which is known as nephron. And so that you know, we have approximately 1 million of these units of this nephron in each kidney.
Y para que tengan una idea, nosotros tenemos aproximadamente 1 millón de nefron en cada riñón, 1 millón. So if we are talking about blood flow going inside the kidney, there are many blood vessels that deals with the blood flow filtration. And that is one of the things that I said, like, wow. I mean, why don't we just have only one nephron? And that's it, that does everything. No, but we have millions of it on each of the kidney, which, by the way, it lets you think, like, who put it there? Why we need to have not just one, but millions? That was done by a creator, in my own point of view. That was done by God. Independent of that, you see this portion over here. I'm going to put this here. You see this portion over here? That is what we call the cortex. You see here? Cortex. Cortex means outer. Si ustedes ven eso que yo acabo de subrayar ahora, eso se llama la corteza. La corteza significa la parte externa. Okay? And the inside of the kidney, all this here, is what we call the medulla. The inner part. Y lo que ustedes ven aquí dentro del riñón, eso se le dice la parte, la médula. But these terms, you know, perhaps you have heard these terms when we refer to the cerebral cortex, when we refer to the medulla oblongata. Cerebral cortex means the outer portion that is linked to our consciousness or awareness. And the medulla oblongata is where we have most of the body control or homeostatic reflex centers that will be actually directing our, let's say, body temperature. So, dentro de, tú tal vez tú has escuchado lo que se llama la corteza cerebral, es el área donde nosotros estamos alerta, estamos al tanto de lo que nos rodea. Y en la parte de la médula oblongata, que es donde hay uno de los lugares donde tenemos nosotros los reflejos de controles del centro de homeostasis, vamos a decir, donde nos ayuda a nosotros a poder reconocer o a poder tener la temperatura corporal que nosotros tenemos, por ejemplo, y a cómo reaccionar a cómo está la temperatura externa y cómo debe estar la temperatura interna tuya para tú poder estar y mantenerte viviendo y que tu cuerpo metabolismo o que tus funciones metabólicas se sigan activando. So all of this, guys, just shows you, okay, the creator, in my point of view, of how our body is perfect. It is amazing. But now, all these tubules that you see here, you see those tubules there? Estos tubitos que tú ves por aquí, estos tubitos que tú ves aquí, ese tubito por ahí donde sale la orina, que ya está filtrada, y donde vienen los desperdicios metabólicos, que mirando esta flechita van a bajar por aquí, donde hablé por la ureter, te fijas, aquí, y de ahí va hacia la vejiga urinaria. So, in these tubules, okay, these tubules that we have here, okay, urinary collecting duct or tubules, that's where the urine is going to be bringing down all this metabolic waste like urea that the body don't want, plain and simple, things that the body don't want to have, the excess of water, the excess of salt, the excess of hydrogen and ions, the excess of amino acid, whatever that the body metabolic waste is trying to get rid of. Y este es el área en donde nuestros riñones van a estar eliminando el exceso de agua, el exceso de aminoácidos, el exceso de ácidos nucleicos, el exceso de proteínas, el exceso de la urea, por decir. ¿Ok? Entonces, hablando nosotros independientemente, so if you see from the tubules or these connecting ducts or urine collecting ducts. So, mirando estos ductos del nefrón de la unidad funcional, fíjate que todos ellos entran a la médula. Listen and look that all of them enters to the renal medulla right here. You see that? And they all look like segmented portion. You know what?
they all look like divided. Si tú te pones a mirar, estos se ven, también se ven como pirámides, porque tienen una forma de pirámide según anatómicos. ¿Ok? So, si tú miras esto, esto está segmentado. ¿Por qué? Porque el riñón tiene diferentes lóbulos, así como tiene el hígado diferentes lóbulos, así como tiene el cerebro tiene lóbulos, ¿ok? Los pulmones tienen lóbulos, los riñones, te ven aquí, están segmentados, tienen otros lóbulos. So the same way you could see here that through the nephron tubules, those urine ducts, it connects to the medulla. If you look on this section here, this segmented, this yellow portion over here, those are lobules or segmented part of the renal medulla. Just the same way we have lobules, you know, in the lungs, in the liver, we also have it in the kidney, and that's just the way it is. Okay. So independent of what we are seeing, okay, it is very good to remember that these renal arteries subdivide and subdivide and subdivide into smaller and smaller blood vessels that will go to each of those 1 million of nephrons. So, mirando la parte vascular, mirando que esta arteria renal se va a ir subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo entre pequeñas arterias pequeñitas, vasos sanguíneos que le van a llevar sangre oxigenada a más de 1 millón de estructuras de tejido que están dentro de cada riñón nuestro. So, when we are talking about chelation, what does chelation do? What does ozone do? Ozone is going to be bringing another extra molecule of oxygen to all those tissues. Can you live? Can you survive? Can you produce energy? Mainly without oxygen? I don't think so. ¿Puedes tú vivir? ¿Puede tu órgano vivir? ¿Puede tu corazón vivir sin recibir oxígeno? Le va a dar una isquemia y después va a tener una necrosis. No, el oxígeno es necesario. O sea, cuando estamos hablando de la quelación, cuando estamos hablando de darle a un paciente, por ejemplo, ozono, el cual lo que está llevando es otra molécula extra de oxígeno, lo que está es oxigenando ese tejido, esa área que es necesaria para la vida, para las reacciones bioquímicas. So indeed, we need this oxygenation. And just to make a point of that, remember, arteries, if you don't need oxygen, why do we have arteries? Why do we have blood vessels that will bring blood rich in oxygen, rich in nutrients, minerals? Why? Why do we have another blood vessel that will dispose all the waste? Why don't we just have one blood vessel that brings everything, one that comes out, and that's it? That doesn't work like that. The creator did it totally different. And that's one of the things that, I feel bad about it, because many people in science do not understand, perhaps, and I respect their opinion that God doesn't exist. To me, it's very difficult to see something so perfect. I'm going to show you something very perfect that you will not even believe. You're going to see it now as I'm talking about. Yo te voy a enseñar algo que es un poquito incomprensible, porque cuando yo escucho que un científico, que un doctor no cree en que existe un creador, un Dios, eso me pone a pensar, porque es que esto está tan fuerte, tan complejo, tan exacto, tan necesario, que es increíble. Por ejemplo, vamos a hablar de lo que se llama el sistema portal. Let's talk about a portal system. Normally, we have just an artery. Let's put the word 8. We have a capillary bed. Let's put C and B. And then we have small blood vessel that we call vein or venules, and then vein. So, normalmente nosotros tenemos simplemente, mira esto, una arteria, ¿verdad? Arteria pequeña, los vasos capilares, venitas pequeñas y una vena. ¿Ok? Ya.
Eso es lo que normalmente nosotros tenemos. Pero, but God, I'm going to say God, the creator, I'm going to say the creator, even if you don't like it, I'm sorry for you. Okay? Look what he did. He has 3 places, only 3 places in our body. Let me go back here. Remember, blood flow through the kidneys, right? Through many blood vessels, through many organ systems. En nuestro sistema tenemos que la sangre circula por vasos sanguíneos, ¿verdad? Una arteria, vasos capilares y venas. So we have that many organs in our body system have an artery, one artery, a vein, and capillaries. But when we talk about portal system, that involve a few things. Arteries normally subdivide into a capillary, the capillary bed. And then this subdivides goes into the small veins and then into a bigger vein. But there are three places in our body where we have what is known as portal system or portal vein. And you know where's that? You know where's that? And why is that? That is crazy. We have one to the hepatic site, or in the is known as hepatic portal vein. We have another one in the kidney, and we have another one in the hypothalamic pituitary system. So let's think about this. There are 3 portal systems. Hay 3 sistemas portales en donde hay doble capa vascular o doble capa de capilares, como tú ves aquí, capilar 1 y aquí capilar 2. So, ¿por qué nosotros tenemos doble capa capilar a nivel cerebral, a nivel del riñón y a nivel del hígado? ¿Por qué? ¿Por qué no serlo uno solo? Los pulmones, el estómago, el páncreas, el intestino. ¿Por qué no tener un solo sistema? Pero existe que aparte del sistema estándar que tenemos de una vena, una arteria, un capilar, por ejemplo, en el riñón tenemos 2 capas capilares. A nivel cerebral tenemos 2 capas capilares. A nivel hepático tenemos 2 capas capilares. Órganos que tienen que ver con la detoxificación, con la energía, con la filtración, con la producción de proteínas, con la producción de sangre, con estimulación de hormonas, con el darte a ti el suficiente tiempo para que tu cuerpo pueda regenerarse, pueda bajar su proceso inflamatorio. ¿Tú entiendes eso? Do you understand that there are 3 specific places, the brain, the liver, and the kidney, which are super important to you and to me for inflammation, for the production of neurotransmitters, for the production of hormones and proteins, for the production of so many things, and the detoxification process? Why we have 2 double capillary bed? In my mind, there was a creator. Because why don't we have it in all over the body? We don't. That is something that is crazy. Esto es algo que es increíble. Por eso a mí me encanta el que nosotros podamos entender, o bueno, yo espero que ustedes crean de la forma que yo miro las cosas, de que existe un creador. Y aquí están, para los que querían escribirlo, está el sistema portal a nivel hepático, a nivel renal y a nivel hipotalámico, a nivel de la pituitaria o hypothalamic pituitary portal system. Entonces, ¿qué quiere decir esto una vez más? What do we mean by this? To me, we were created by someone special. So if we are talking about chelation, and chelation, what chelation does is that chelation specifically remove heavy metals which damage kidney, which damage
that network of tubules in the nephrons and also tissue, why, if we're going to use chelation, why someone's going to tell you that that's not good for you? Unless the kidney, of course, is not working properly, and we're going to talk about that later on. So, por eso yo digo, ¿cómo es que si sabemos que la quelación, que está comprobado científicamente, ¿en dónde tú puedes buscar esa información? In the TAC trial. Just Google it and you'll see. ¿Dónde tú puedes buscar esa información de donde hay lo positivo que hay de la quelación? En el TAC trial. Tú lo buscas así en Google y lo vas a encontrar. TAC trial. ¿Ok? Voy a borrar ahora. I'm going to erase now. So that will show you that will improve blood flow, circulation, remove the metabolic wastes, remove minerals, remove heavy metals, which all in turn damage your organ body tissues, your blood flow, your vasa vasorum, those small blood vessels. So if they are positive to you, why people will go against you? Or people or scientific or non-scientific individual, why will they go against that when they don't even know what they are talking about, perhaps? So, ¿cómo es que una persona que no tiene idea, que no sabe lo que está diciendo, que no tiene ciencia, o tal vez tiene un poco de ciencia, pero no ha estudiado un poco más, cómo te va a guiar a ti a que la aclaración es mala? Un ejemplo, si lo que hace la aclaración es remover estos minerales, esos metales pesados, ¿ok? Y ayuda al funcionamiento de la sangre, ayuda a que te llegue más oxígeno, ayuda a esa vasa vasorum, que son pequeños vasitos pequeñitos que le llevan sangre y oxígeno a esos vasos más grandes y a tejidos. ¿Cómo es eso? Por eso es que cuando usted escuche de alguien que le quiera decir a usted, por ejemplo, no vaya ahí, no te haga esto, no te haga lo otro. Busca información, que ya hoy en día tenemos bastante estudios científicos que nos puede guiar a nosotros para lo mejor. And that is the reason why I said, when someone guide you or misguide you about something, it doesn't matter if it's a doctor or not a doctor. Look for scientific evidence. We have a tons of scientific evidence, which, by the way, you have to look that scientific evidence is biased, is neutral. Because if you're talking about a company that sells products that is going against whatever we are talking about, you have to think about, let me see the data. Let me review specifically the data. There are documentaries in YouTube, and I'm not working for them, in which they show all the blockage of how chelation really works, how EDTA really works, or how amygdalin or B17 or Laetrile really work in stopping the growth of cancer. Look at it in YouTube and you will see scientific brains, eminence in science speaking, that have no conflicts of interest, that they don't have a interest in making money and showing their scientific evidence of how that really work. You be the own judgment. So, llévate de esos científicos. Mira, hay tanta información de quelación, de Laetrile, de la vitamina B17, que no es vitamina B17, pero así le llaman, amigdalina. Fúscate para que tú veas. Hay información, hay documentales de científicos célebres demostrando paso a paso cómo la masa cancerosa separaba el crecimiento o disminuía. Y donde él decía, que no voy a mencionar porque no quiero crear algún problema, pero usted busca lo que está ahí, donde él decía que esta sustancia había que estudiarla, puesto que paraba el crecimiento de esas masas y de esas células cancerosas. Eso está ahí. So, going back to this, and now that we are talking about which blood vessel do you think is lowest in waste product, like urea, renal artery or renal vein? Pregunta para ti. ¿Qué vaso sanguíneo tú crees que es el que tiene menor cantidad de desperdicio?
la arteria en urea, por ejemplo, la arteria renal o la vena renal? ¿Qué tú crees? La vena renal, renal vein. Why? We just said that your kidney remove waste. So when the renal artery bring blood into the kidney will filtrate the blood and throw away everything else through the urine tubules, right? And then from there, the urine brings it out. So when the blood comes out through the vein, the accumulation of urea is very minimum, if not none, in compared to the artery. So, si nosotros miramos por fisiología, y ya dijimos que las arterias salen del corazón llevando sangre oxigenada y nutrientes, llévalo al riñón, el riñón filtra la sangre a través del nefrón y los tubos que tiene ahí adentro, se filtra, se remueve la urea, los aminoácidos, los ácidos nucleicos, okay, los niveles de los hydrogens, los hidrógenos, y se va por los túbulos y de ahí va hacia la orina por la ureter. Por eso cuando la vena sale del riñón sale con menos urea. So, una vez más, si la quelación fuera mala, la quelación está haciendo todo lo que el riñón quiere. Ayuda al riñón. Y eso es una de las cosas que yo necesito que ustedes entiendan. That's one thing that I want you to really understand. When we talk about the urinary bladder, okay? When we talk about urination, another medical term is called micturition. And we have some muscles, as I was saying, the distrosal muscles in the wall of the urinary bladder that contract and that relax. And that's how we're going to be expelling this urine, because we have some internal and external urethra sphincter to relax, and that's when the urine comes out. So, cuando estamos hablando de la orina, de la vejiga urinaria, tenemos unos músculos ahí, detrusores que se le llaman, que esto hace que las paredes de la vejiga urinaria pues, pueda contraer o relajar. Internamente también tenemos, internamente y externamente, unos esfínter, como unas valvulitas que a nivel de la uretra, que hace que ésta se relaje. ¿Ok? Entonces, todo esto tiene que ver con músculo, ¿verdad? El músculo necesita oxígeno, necesita ejercicio, necesita nutrientes. So, la quelación, el ozono, va a ayudar a este tipo de músculo de oxigenación, de circulación de sangre y de nutrientes. ¿Y para qué? Y para también remover esas cantidades de cosas no deseadas que son bioquímicas o desperdicios metabólicos. That is the real truth. So, unless you have a real problem with the kidney, which I'm going to talk about later on, unless you have that, then we have to think about that. May be a contraindication, but depending, and we're going to talk about that later on. So if you see here, once again, this is the nephron. Este es el nephron a nivel microscópico, porque uno no lo ve, pero eso es, tenemos millones de eso. Okay, and where we have the problem in the case of glucose, I was saying before, perhaps cuando yo estaba en el otro video le estaba hablando de la glucosa, es en esta parte por aquí, en donde si el azúcar está por encima de 180 miligramos por decilitro, if the glucose is above 180 milligrams per deciliter, then we have a spillover here, and then that's how it's going to come down through here, through the urinary bladder into the urine, and that will make your urine to feel like sticky urine. You could see that in the toilet. So, una vez ya vemos que por algún problema que haya pasado, por el síndrome de Fanconi, porque hay un problema a nivel de la pared, por cualquier problema que pase a nivel renal, y tenemos demasiada azúcar, una vez esta pasó de 180 miligramos por decilitro, va a irse hacia los túbulos y de ahí se va a ir a nivel tubular y de ahí va hacia la orina. Y entonces nosotros vamos a poder cuantificar la orina, el azúcar, como la estamos viendo, al igual que otras cosas más. So, once again, just, follow science, my people.
por favor, sigan las señales científicas. And as you can see here, all these tubules or these blood vessels, they also get damaged. And that's why chelation, ozone, and many other things really works in making them flexible, not hard, not getting to an stenosis, relaxing it. Y por eso es que estos tipos de tratamientos de quelación por un profesional que esté educado correctamente, independientemente va a ayudar a esta estenosis, a esta estrechez de estos vasos sanguíneos y ayudar a que haya mejor perfusión y mejor circulación. Now, I was talking about urine analysis. Urine analysis is something very inexpensive. It's being done in the clinic. You just get a urine strip and then you measure. Como estaba hablando de los exámenes de orina, fíjate que un examen de orina es algo bien fácil que se hace con unas tirillas. Se toma la orina, uno empieza a analizar los colores que va a dar y varias cosas que vamos a ver. Eso es fácil de hacerlo. Eso es fácil de que nosotros nos puedan decir si en realidad tenemos un problema o sugiere un problema renal. This is going to show us if indeed we have a problem or if he has a renal problem or kidney problem through a simple urine analysis. Y si tú miras de esta forma, esta es la tirilla, uno coge la pipí, ¿ok? Puede usar un tubito al vacío, ¿ok? This is the urine strip. You could use just a cap for urine or just the urine vacuum tube in which you could be able to transfer the urine from the tube into another container for studies. So esto es lo más fácil que hay. Esto se hace en las oficinas clínicas, no tiene que ser en un laboratorio correctamente. Tu doctor puede hacerlo y te puede dar una indicación o una sugerencia de que puede haber un problema. Esto era lo que estábamos hablando ayer. This was what we were talking yesterday about the trace, about when we have more sugar than normal. And when we have, remember, just trace of glucose, that normally equals, I'm going to mark it down here. When we have trace, it normally equals 100. There's not a spillover. But when we have 1 plus or 2 or 3 or 4 plus, look, we have 2,000, 1,500, 250 milligrams per deciliters. So mira lo que dice aquí, lo que yo estaba diciendo ayer. ¿Ok? Cuando hacemos el examen de orina, nosotros nos podemos percatar inmediatamente. Si tenemos trazo de azúcar, eso equivale aproximadamente a 100 miligramos por decilitro. Pero si ya viene con una marca, una cruz, con 2 cruz, con 3 cruz, con 4 cruz, mira la cantidad que sugiere que hay en la orina, 250 miligramos, 500, 1000, 2000. Y ya tú sabes que eso nos puede dar a nosotros un falso negativo si el paciente está tomando altas infusiones de vitamina C. And this could give us a false negative, remember, if the patient is taking high doses of vitamin C. So there are circumstances in which you could do the urine analysis, pursuing or looking for urine before you take any vitamin C. Did you know that? ¿Tú sabías eso? So, si tú eres diabético y tú estás tomando mucha cantidad de vitamina C y te van a hacer un examen para la vitamina C por un momento, por un día, por 2 días, ok, y cuando vayas a tomar tu examen de orina, pues tienes más chance de que el valor que te dé la glucosa sea más real o más exacta o más aproximada a lo que funcionalmente está en tu cuerpo. That is one of the things that we need to understand, basically. So, what do I say? ¿Qué yo digo? Bueno. So, what is these positive results? You already know. So, remember that we have 2 main possibilities of what? Of diseases, either Fanconi or there is a problem with diseases or antibiotics and many things, like I said on the previous video. So, una vez más, hay 2 posibilidades que hablamos de esto. Ya lo di esas 2 posibilidades de por qué podemos tener un falso positivo o negativo. Lo hablé en la presentación previa de la parte 1. So, vayan a esa parte 1. Now, it is very good that we understand that
always the first morning. Lo mejor es saber por qué es bueno tener la orina primero en la mañana, obtenerla. Why? Because it's the most concentrated one. It remains in the urinary bladder, and when we get that urine, it contains most of the waste, metabolic waste that the body needs to get rid of. Y por eso es que en quelación hacemos lo que se llama un examen de orina de toxicidad, en el cual le damos un galón de 24 horas para que él, desde que se levante por la mañanita, coleccione la orina. Cuando él colecciona la orina, como esta orina ha estado en la vejiga urinaria por más de 8 horas, vamos a decir, ¿ok? O por más tiempo, ¿ok? Cuando tú la recolectas, el cuerpo está eliminando los desperdicios que él quiere, que él puede, y eso se va a mandar a estudiar. Y cuando se estudia, vamos a ver la cantidad de productos metabólicos o desperdicios metabólicos que tu cuerpo está tratando de eliminar. That is why chelation and the urine toxicology is good. So before we do any chelation, we're supposed to know first what is the toxicity level that your kidney, that your body is trying to fight or is trying to throw away. So it's not good that you just come and do chelation just like that. No. First, we need to know if your kidney is working properly, if there is no renal problems. We need to know about that before we start giving you a chelation. That is not good. So antes de nosotros empezar una quelación, nosotros necesitamos de verdad tener una evaluación de cómo está el riñón, de cómo está tu hígado, haciendo estudios de sangre y estudios de orina. So normally you and I, okay, we urinate, we have an output between, let me underline here. Normalmente nosotros hacemos orina, cada día entre 800 a 2000 mililitros por día. So normally we do between 800, or we produce between 800 to 2000 milliliters per day of urine. Now, if you are doing it under 500, that's a bad indication. Si tú estás haciendo pipí menos de 500 mililitros por día, eso es una indicación que no es muy buena. No lo es. If you have under 100, that is really bad. That is really, really bad. So having a urine analysis, having a urine 24-hour urine collection could give us an indication of how is your kidney, your glomerular filtration system, how's your kidneys trying to get rid of things or producing urine. El hacer un examen de orina de 24 horas pues nos ayuda a nosotros a poder entender cómo está esa filtración glomerular para ver si estamos eliminando y produciendo la orina o los desperdicios que el cuerpo está tratando de eliminar. Y estas son indicaciones que son necesarias para que tú y para que yo sepamos. So this is something that it is very good. It's very inexpensive to do it, So once again, before anyone tells you not to do something, you have to have some blood tests or studies that suggest otherwise. And as you can see here, this is the urine container that we will give the patient, okay, to see if he's urinating within the standard, let's say, urine void every day. So este es normalmente el contenedor donde le damos al paciente para que coleccione la orina por 24 horas, which, by the way, I don't want you to wash it because we don't want to have a contamination because we're looking for the waste, that the body's trying to get rid of. So if you touch it and you wash it with soap, that soap has chemical, and that chemical will be mixed with the urine, and that will give a false indication of something that is not in your system. So el tú lavar específicamente la tapa o el frasco no es bueno, porque esto puede tener la contaminación química de lo que tú estás lavando, se mezcla con la orina y ahora el resultado de la orina te da algo que no es lo que tu cuerpo tiene. Por eso, cuando tú colecciones la orina, no la tapes, tú la puedes dejar afuera, no tiene que estar en la nevera tampoco, porque aquí no se está buscando el olor, aquí se está buscando lo que el cuerpo está tratando de eliminar. So you don't need to keep it refrigerator in this case for chelation purposes.
Why? Because we're not looking for that. We're looking for the toxins or the metals or whatever metabolic waste that the body is trying to get rid of. Remember that. So, mirando unos cuantos enfermedades del sistema urinario, tenemos una inflamación de la uretra, ¿ok? Tenemos problemas de vasos sanguíneos a nivel renal, tenemos problemas de la capa glomerular, tenemos piedras en los riñones. So we have an inflammation of the ureter, of the urinary tract infection of the ureters. Okay, we have blood vessels problems within the kidney. We have glomerulonephritis, which is a disease, like I told you, inside the glomerulus, of the nephrons. And we also have kidney stones. Okay, so it's not just one thing that could actually be a problem on kidney for you. Not only one thing. Besides the previous diseases, we have kidney failure, which I'm going to talk to you about it. So that's when you see like kind of blood or urea in the urine. We're going to talk about that. Okay, when we talk about urinary tract infections, okay, when we talk about stenosis, because as I told you, there are muscles that could get, constricted, or in the urethra, the same thing, it could get constricted. Or when you have dysuria, which means that when you urinate, it gives you pain. So, algunas más de las enfermedades que podemos hablar es fallo renal. Vemos una acumulación grandísima de urea, hasta muchas veces vemos proteína, hasta muchas veces vemos sangre en la orina, infecciones del tracto urinario. Ya hablamos que tanto a nivel de la uretra y de los ureters, ok, tenemos que esos músculos se pueden tener una constricción, ok, que también te puede dar dolor en la orina, lo cual se conoce como dysuria. So there are a lot of things that goes related with kidney that give us signal or symptoms that we should go and see a specialist, a nephrologist, your internal medicine doctor, okay? Even your urologist could also help you in this. So if you see here, okay, we have the Bowman's capsule, we have the blood coming in and coming out. Your nephron will actually filtrate the metabolic waste, will take everything out, and then you throw out, you make the urine, then you throw it out through the urinary bladder. So normalmente esto está enseñando un esquema de cómo la sangre está entra a la parte glomerular del riñón, del nefrón, en donde se filtra todo y se sale hacia afuera los desperdicios, y de ahí va hacia los túbulos, y los túbulos va hacia la vejiga urinaria, y es aquí donde se elimina los desperdicios metabólicos. Eso es la función normal. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si empezamos a tener un fallo renal? What will be happening if we start to having a kidney failure? Look, there are stages for kidney failure. We have 5 stages, okay? And that is based on the glomerular filtration. That is based on how the kidney is functioning, how the pressure is coming, not just because of the kidney, because you need to also think about the prostate. If the prostate put pressure in the ureters, okay, or in the urethra, in the urethra, if it puts pressure, you will come with more pressure. Perhaps it's going to have pain on it, and perhaps you're not going to urinate a lot. So we have to also look for the urologist that is going to be looking also into your prostate. So it's not just one thing, it's many things. So, cuando estamos hablando de los fallos renal, el cual es basado en la filtración glomerular, el cual es basado en el funcionamiento renal, también tenemos que tener en cuenta la próstata, porque la próstata, recuérdate, la uretra le pasa por el medio de la próstata. O si la próstata está inflamada y le hace presión a la uretra, te puede doler, te puede arder, te puede salir con más presión, te puede salir no orina, o te puede doler, o te puede salir con menos presión también. Todo eso es mezclado, y por eso tiene que tú ver a un especialista para eso.
un especialista. Independently, remember, if your kidney is working under 15%, that's a stage 5. We have a problem there, a really problem. That's when we already, either from a stage 4 and stage 5, if we cannot revert that, there is a huge percentage in which you're going to be going through perhaps dialysis or maybe in the future for a kidney transplant. So just by looking to this graph, solamente mirando esta gráfica, nosotros podemos ver, we could see that if your glomerular filtration rate is above 90, that is very good. Your kidneys is working very good. If your GFR is between 60 and 89, well, we are seeing that something is going on and it's decreasing. But when it is between 30 to 59%, that actually is showing us that there is a real concern for us to look into it and to start evaluating everything. But as soon as we get to stage 4 or stage 5, in between 29 to 15, that's when we start looking for kidney failure or kidney damage, and that's not good. So estas 5 tipos de etapas en el cual el riñón, su función de filtración glomerular está, vamos a decir, entre un 59 a un 90%, ok, el 90% está bien, qué bueno, entre un 60 a un 89 me está diciendo como que está bajando la función de filtración renal, entre un 30 a un 59, puede haber un problemita ahí, pero ya cuando está en el estadio 4 o 5, de 15 a 29, ahí yo tengo un problema que yo veo daños severos. Y si está en menos de 15%, ahí ya me está indicando que hay un daño renal. Por eso, no lo dejes para último. Papá Dios nos puso al médico, puso al científico, puso a todo el mundo en el medio para decirte, ve y cuídate, tu esposa, tu hermano, tu primo, tu tía. Even your enemy, your friends, your body, your wife, your mother. God gave us and sent us signals telling you got to go and check yourself. Or what you want? You want Jesus Christ to come down and say like, hey, bro, ain't Father is telling you to go and check yourself because your kidneys are messed up? You waiting for him to come down? I send you my messenger, your wife, your mother, your brother, your daddy, okay, your sister, your friend, even your enemy I send you. So, cuando nosotros somos unos necios, ¿ok? No entendemos que Papá Dios nos está mandando a nosotros señales con tu esposa, con tu papá, con tu mamá, con tu hijo, con tu hermana, de que te vaya a chequear los riñones. No seas tan necio, brother. ¿Qué tú quieres? Que Jesucristo baje y te diga, loco, mi papá te está diciendo que te vaya a chequear, te lo mandó a decir con tu mamá, con tu tío, con tu hermana, con tu primo, y tú todavía no vas. Tú lo que eres un necio. Porque una vez llegó a ese tipo de porcentaje, ya hay un daño fatal, carnal. Tienes que cuidarte. And as I was explaining before, not only through uric analysis, but you know what? Also through what we call CMP, which is Comprehensive Metabolic Panel, which also has the BMP, the Basic Metabolic Panel. These exams through blood, through serum, evaluates the BUN, not the bond. You never say bond in medicine. En este caso, fíjate aquí me habla del BUN, que eso significa blood, urea, nitrogen. This is creatinine. It's another metabolic waste. Also the CO2 or the bicarbonate. So all those things are going to give us indication of how your kidneys are working or are doing, besides the glucose, besides the sodium, salt, besides the potassium. Also, it's going to talk to me about the kidney. About the liver, how the liver is doing. That's why
once again. Por eso es que nosotros hacemos exámenes de sangre para saber cómo está tu riñón, cómo está tu hígado. Estas son las cosas que ustedes tienen que llevarse. Hay exámenes de sangre que nos dicen a nosotros si hay un problema o no. So, ustedes, por favor, llévense de los mensajes que Papá Dios te está mandando. ¿Ok? Una vez más, once again, what is a Chem 7 in phlebotomy? Let me write it down here. Chem 7. What is Chem 7? Chem 7 means that we have 7 analytes in phlebotomy. 7 analytes. One is sodium, as you can see here. Then we have potassium, as you can see here. Then we have chlorine, CO2, which is measured, bicarbonate, BUN, blood urea nutrient, creatinine and glucose, blood urea y nitrógeno, creatinina, glucosa, chlorine, bicarbonate, CO2, sodium, potassium. Todo esto lo podemos nosotros mirar específicamente ¿en dónde? En flebotomía, en sacarte la sangre. So, por estas razones, por favor, llévate de la ciencia. Because of this, follow the science. That's what you want to do. You want to follow the science. Why? Because it's going to give us indications. Okay? So, once again, we finish. Una vez más, hemos terminado ya. Pero llévate de las señales que te da Dios. Follow what God is just sending you message of listen to everybody, listen to your doctor, escucha a tu doctor, a tu terapeuta, a tus hijos, a tu familia. No dejes todo para último cuando sea tarde. Don't leave everything behind. Follow the signs. Go to your expert, to your physician. Just do everything that God has been providing to us and that we don't listen. I hope you have learned something. Thank you very much. Muchas gracias por haber estado aquí. Espero que haya aprendido algo. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Que tengan un buen fin de año porque ya diciembre viene por ahí. December is coming. Christmas is coming. I hope you enjoy and you keep healthy yourself. Thank you very much. Once again, don't forget to subscribe to my channel. Once again, my name is Dante Joa. Por favor, no te olvides. Suscríbete a mi canal. Dale a la campanita. Que Dios te bendiga y que te cuide.